Hola a todos, bienvenidos a celebrar juntos este servicio virtual. Somos La Biblia Dice de Cúcuta y estamos muy alegres, muy contentos de que estés aquí conectado con nosotros y que podamos juntos cantar a Dios y aprender de su palabra. Como lo veíamos ahorita, cantamos al Señor con inteligencia. Como lo dice la palabra de Dios, el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es por eso que cantamos al Señor con gozo, con alegría, con todas nuestras emociones, pero también le cantamos con inteligencia y en verdad, es decir, entendiendo lo que dice la palabra de Dios y conociendo al Dios que adoramos. Un Dios que envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, el Dios hecho carne que habitó entre nosotros, murió en una cruz y fue levantado en victoria, en poder y en honor para darnos a nosotros esa vida nueva y esa vida eterna. Así que un día como hoy celebramos de una manera especial la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que puedas cantarle al Señor entendiendo plenamente lo que cantamos a Él. Bienvenidos a todos, si estás aquí conectado hoy por primera vez, que seas bienvenido, que pases un tiempo especial. Y bueno, recordemos la importancia de estar aquí todos juntos, recibiendo ese mensaje que Dios tiene a través de su palabra. Queremos enviar un saludo fraternal de amor y de condolencias a la familia Acevedo Bautista. En días pasados falleció su señora madre y bueno, como iglesia, como familia, les recibimos en amor y oramos para que sea el Señor fortaleciéndoles y aún también oramos por la salud de cada uno de los miembros de la familia. Yo les pido el favor que en este momento aprovechemos juntos un tiempo especial para orar a Dios. Así que llama a la familia, llama a los hijos y juntos allí recojamos nuestro corazón para orar al Señor, para orar al Rey y Dios eterno. Así que, como un solo corazón, hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre, estamos aquí contigo, Señor, felices de tener este tiempo para unirnos como iglesia, como familia, en torno a ti. Gracias, Dios, por que un día como hoy resucitaste. Estando aquí en la tierra, nos muestras y nos mostraste tu poder y tu deidad. Señor, gracias por estos días que pasaron. Gracias por llevar a tu presencia a la señora Benilda. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por ese pan que pones en nuestra mesa, por ese vestido, por ese techo, por la oportunidad que nos das hoy, Señor, de buscarte. Perdónanos, Dios, porque muchas veces no correspondemos a ese amor tuyo. Perdónanos por nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, porque no obedecemos tus mandamientos. Perdónanos, Señor, porque sabemos que es lo bueno y no lo hacemos. Perdónanos por nuestros malos pensamientos, por lo que hacemos o por lo que no hicimos. Perdónanos, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Nos acogemos a tu palabra en 1 Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Padre, prepara y alista nuestro corazón para que escribas en él tu palabra y para que podamos cantarte como tú te lo mereces, Señor, siendo dignos de cantarte. Padre, toma el control de quienes están enfermos, Señor, seas tú poniendo tus manos sanadoras en sus cuerpos, ayudando, Señor, a quienes tienen algún tipo de angustia, para que en este momento, Señor, puedan entregar todas esas cargas a ti y podamos estar tranquilos a los pies de Jesús, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu dirección, tu consejo y tu guía. Por eso te oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, muy bien. Entonces, en este momento vamos a seguir cantándole a Dios. Y esta canción que sigue es bien especial porque se llama Le daré la gloria. Y nos hace recordar cómo el Señor un día nos rescató
de las tinieblas a la luz. Y ahora con esa vida nueva podemos cantarle con todo el corazón. Así que démosle la gloria a través de esta canción, pero también a través de nuestras vidas. Le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. De la miseria me rescato, mi vida es nueva, confío en él. Le rechazaba, mas hoy le proclamo, diré su historia, sí lo haré. Le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. Como lo hizo, fue su poder, con un milagro me transformó. Si no le conoces, su nombre es Jesús. Diré su historia, sí lo haré. Le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. Bueno, muy buenos días, iglesia. Continuando con nuestro servicio, entonces en este momento quiero invitar a todos a que, leamos la palabra de Dios. Recordemos que estamos llevando una muy bonita práctica desde hace ya algún tiempo, y es leer esa Biblia, ¿no? De pasta a pasta, en orden, hasta que, Dios decida venir por nosotros. En el día de hoy nos corresponde leer el libro de Lucas, y vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer desde el 1 hasta el 14. Entonces les doy unos minuticos ahí para que todos lo busquen y podamos leerlo de manera conjunta. Listo, espero que todos estén ahí. Dice así, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Irutea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas,
Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, iglesia, a continuación les voy a compartir unos anuncios y unas oraciones para que tengamos en cuenta durante esta semana. Bueno, muy bien, iglesia. Entonces nuestro primer anuncio tiene que ver con algo que va a suceder este próximo sábado. Entonces es la reunión de damas, obviamente va a ser virtual. Entonces ya sabemos, sábado 21 de noviembre, para que las mujeres ahí se estén agendando. Todas las damas de la iglesia mayores de 15 años, ya saben, el sábado a las 5 de la tarde, plataforma Zoom. Entonces, bueno, ahí tener un tiempo especial, ¿no? Entonces, además tienen la oportunidad de compartir, obviamente, con nuestras hermanas en la fe, pues una oportunidad para poder invitar a sus amigas y a sus familiares para que escuchen la palabra de Dios y, bueno, puedan también de pronto escuchar el Evangelio de Salvación. Lo segundo anuncio tiene que ver con una reunión que se va a llevar con los creyentes de Río de Oro de Ocaña el siguiente sábado, o sea, el próximo sábado reunión de damas, el siguiente sería la reunión de Ocaña. Entonces hay un tiempo de compañerismo, de oración y de compartir bíblico, ¿no? Ese sábado 28 de noviembre a las 6 p.m. también por la plataforma Zoom. Entonces ahí para que los creyentes de Río de Oro de Ocaña pues estén alistando ahí ese encuentro, ese corazón y estén haciendo las invitaciones con tiempo. El tercer anuncio tiene que ver con la reunión de jóvenes. Recordemos que ya las estamos haciendo de manera presencial. Entonces el primer sábado del mes de diciembre, el sábado 5, en el Parque de la Playa de la Avenida del Río, bueno, a las 4 de la tarde, pues estén ahí con tiempito también agendando esta reunión y por supuesto haciendo las invitaciones a los amigos cercanos. Finalmente, bueno, recordar ahí a la familia misionera por la que iniciamos a orar la semana anterior. En esta semana continuamos orando, entonces estamos orando ahí por Diego Vaquero y su familia que están alistando su viaje para salir a España como equipo misionero de apoyo, ¿no? A esta ciudad que, bueno, a este país que tanto necesita. Y bueno, unas oraciones, iglesia, para que tengamos ahí muy en cuenta esta semana. Lo primero, que estemos recordando lo que aprendimos hace 8 días, ¿no? Nuestra actitud ante la palabra de Dios, basados obviamente ahí en el Salmo 119, del 9 al 11. Si recordamos ahí un poquito cómo inicia, dice: ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Entonces, iglesia, que estemos ahí buscando siempre la palabra de Dios, por supuesto obedeciéndola y memorizándola. Todo esto tiene una relación directa con nuestra cita diaria con Dios, entonces tengámoslo cada uno ahí en nuestro corazón. También pedir, iglesia, por la sabiduría y guía de Dios para poder llevar el Evangelio a nuestros amigos y familiares en esta época de Navidad, que no sea una época ahí que pasó y no dimos frutos, sino que de verdad tengamos ahí en nuestro corazón compartirlo y acercar a todas esas almas necesitadas pues a la palabra de Dios. Tercero, pedir ahí fortaleza y ánimo para las familias que han perdido algún ser querido en estos tiempos de pandemia, o que de pronto estén sufriendo alguna dolencia física. Hay muchos seres cercanos ahí que debemos realmente pedir por ellos, iglesia. También finalmente, bueno, pedir ahí por madurez y fortalecimiento espiritual para todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Señor, por favor, que no se endurezcan los corazones de mis hermanos,
que no se enfríen espiritualmente, sino que por el contrario, Señor, se fortalezcan cada día más en tu mano, en tu palabra y en ti. Bueno, iglesia, y a continuación, entonces vamos a continuar alabando a nuestro Padre Creador, y lo vamos a hacer con una canción que nos recuerda el amor de Cristo hacia el hombre cuando mandó a su único Hijo para que nos salvara. Y una canción que también nos recuerda y nos invita a exaltar al único Dios poderoso y eterno que hay en el cielo. Esta canción se llama Anunciaré tu verdad, que obviamente todos la conocemos. Cantemos con todo el corazón, iglesia. Me amaste y a Jesús tu Hijo enviaste, lo entregaste hasta morir, su amor fue hasta el fin, dejó su trono, se humilló en obediencia a ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Junto a ti viviré, dispuesto estoy a obedecer. Tu sentir deseo tener, en tu poder te seguiré. Dejó su trono, se humilló en obediencia a ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Guíame, úsame, majestad. La iglesia
Qué gusto compartir con ustedes y qué bueno que podamos seguir alabándole al Señor y cantándole a Él para su gloria y para su honra. Y que estemos todos deseando pedirle al Señor que transforme nuestras vidas y que nos haga semejantes a Él. Vamos con la siguiente canción, de gloria en gloria, y que estemos con toda la disposición cantándole a Él y de corazón. Qué gusto poder cantarle al Señor, ¿no? Y cantarle con todo el corazón cada una de esas canciones. Bueno, en este momento vamos a disponernos ahora para escuchar la palabra de Dios. Los niños de los 3 a los 5 años, por favor, hablen con sus papás, con sus acudientes, para que ellos les faciliten ese video que tenemos preparado para la clase de ustedes. Los niños entre los 6 y los 11 años ya tuvieron su encuentro virtual de escuela bíblica. Hoy se reunieron a través de la plataforma Zoom y compartieron allí la palabra de Dios. Quisiera aprovechar para decirte, papá, mamá, acudiente, que si tienes un niño entre estas edades de los 3 a los 11 años, por favor comunícate con nosotros y para nosotros sería un gusto poder compartir contigo todas esas enseñanzas que Dios tiene para tus hijos y para que puedas también todos los domingos estar allí conectado
conectada con la palabra de Dios para niños a través de estas clases bíblicas que ofrece la iglesia. En este momento vamos a listar nuestras Biblias, nuestro cuaderno de apuntes y vamos a entrar a estudiar la palabra de Dios. Vamos a escuchar de manera muy atenta al pastor Hernán Moncada, pastor de la Biblia dice de Cali. Hoy él va a estar predicándonos el último versículo en Efesios capítulo 6, versículo 20, de esa serie que él ha titulado Firmes en la batalla. Y entonces hoy vamos a estar estudiando ese último verso. Aprovecho para dar gracias a Dios por la vida de Hernán, su familia y la iglesia que Dios está formando allí en Cali. También a nuestro pastor Fabio Andrés, que trabajan juntos allí con la iglesia de Cali. Que Dios les bendiga y sigan adelante con ese ministerio que Dios les ha encomendado. Entonces alistémonos para escuchar esta última enseñanza que Dios regaló al corazón de Hernán y a que ahora él la comparte también con nosotros. Entonces nos vemos pronto, iglesia. Dios les guarde. Buenos días a todos, a la iglesia y a todos nuestros amigos e invitados. Bueno, saben que no han sido días fáciles estas últimas 2 semanas. Primero, pues quiero darle las gracias a todos, a la iglesia de Cali, a cada uno de nuestros hermanos de las otras iglesias de Colombia, a las otras personas que nos están acompañando de otras ciudades y también de otros países, darles gracias por haber orado por mi mamá, por estar orando por ella. Ya pues muchos saben pues que estuvo bien enfermita, pero gracias a Dios está muy recuperada. Estos últimos 3-4 días con hoy, su ánimo ha sido muy bueno. Ya ha tenido más fuerzas, ha perdido mucho de esa debilidad que los primeros días la tenía completamente en cama. Gracias a Dios, pues su ritmo cardíaco, su temperatura, también la oxigenación en su sangre está todo en niveles muy buenos. Solamente gracias a Dios y muchas gracias a ustedes también por sus oraciones. Como les decía, pues no fueron momentos fáciles. Hubo momentos en los que pues mi mamá, claro, se debilitaba mucho, no solamente en su enfermedad, sino en su ánimo. Yo también, pues verla así, saber pues todo lo que está pasando con el COVID, recibir ese resultado positivo. Pero saben, esa es la realidad que estamos viviendo actualmente, no solamente en nuestro país, sino que ha pasado por todo el mundo. Y ahí nosotros como iglesia también podemos experimentar lo que estamos aprendiendo, esa batalla espiritual, porque el enemigo aprovecha cada una de esas circunstancias para lanzar sus dardos, para que dudemos, para que no confiemos en Dios, para que nos desanimemos y para que pongamos nuestros ojos en nuestros asuntos, en nuestros problemas, en nuestra enfermedad, en las circunstancias y nos olvidemos de su propósito, que es lo más grande. Pero gracias a Dios por todo lo que nos venía dando y venía enseñando, porque nos sirvió mucho a mi mamá, a mí, a mi familia, para estar en estos momentos firmes y confiando en Dios, confiando en que Él siempre hace su voluntad y su voluntad es buena, perfecta, agradable. Y precisamente Dios quiere que estemos firmes en esta batalla y por eso lo que nos ha venido enseñando. Y quiere que estando firmes anunciemos su evangelio. Ese es su gran propósito. Hoy terminaremos esta porción de Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el 20, en donde, como lo acabo de mencionar, Dios nos ha enseñado cómo estar firmes en la batalla. Y para esto nos dio este mensaje que dividimos en 3 grandes subpartes, por decirlo así.
La primera fue la instrucción, empezando en el versículo 10, y la instrucción que el Señor nos da aquí es que nos fortalezcamos en Él, que nos fortalezcamos en el Señor y nos vistamos de toda su armadura. La segunda parte de la advertencia. Aquí Dios nos advierte cuál es el tipo de batalla que enfrentamos. No es contra las personas, no es contra sangre y carne, no, es una batalla espiritual. Pero también en la advertencia, el Señor nos enseñaba a través de su palabra que podemos estar firmes y que cuando acabe todo este momento difícil, cuando pasen esos días de batalla, de lucha, podremos estar firmes. También nos advertía cómo tener la victoria. Y la tercera parte, la armadura. ¿Cuál es toda la armadura de Dios? ¿Cuál es cada una de sus partes? ¿Cuál es el poder de cada una de ellas? ¿Cómo tomarlas y vestirlas? Y cómo tener su victoria en nuestra vida, aprendiendo a usar toda su armadura. Desde el versículo 18 estamos estudiando cómo la oración hace parte de toda la armadura de Dios. Y la oración es aquella parte de la armadura que nos ayudará a cumplir el propósito de Dios. Es decir, que su evangelio llegue a toda criatura, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y para poder cumplirlo, para poder cumplir este propósito, utilizando la oración como parte de la armadura, nuestra oración debe ser eficaz. Versículo 18, lo aprendíamos ahí. Y también nuestra oración debe ser bien enfocada, como ya empezamos a aprenderlo en el versículo 19. Hoy continuamos con el versículo 20 para cerrar esta idea de cómo nuestra oración debe ser enfocada, para que así cumplamos el propósito de Dios. Bueno, aunque acabo de mencionarlo, te quiero preguntar, ¿recuerdas cuál es el propósito de Dios? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes ahí presente, aquí presente? ¿Sí lo recuerdas? Mira, el propósito de Dios es que tú estés firme, que yo esté firme, que estemos firmes. Somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él quiere que estemos firmes, sin pecado, no derrotados en esta batalla, sino victoriosos. Y que de esta manera cumplamos su propósito, el propósito de anunciar su evangelio, el evangelio de Jesucristo a todos aquellos que no conocen a Jesús como el Salvador eterno de sus almas. En pocas palabras, este propósito grande de Dios es que cumplamos la gran comisión. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Leámoslo desde el versículo 10 para que recordemos toda esta porción de firmes en la batalla. Versículo 10, acompáñame a leer, por favor, Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, la instrucción. También parte de la instrucción del versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí viene la advertencia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios nos advierte que podemos estar firmes. Y aquí viene la armadura. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí viene la oración como parte de la armadura. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y el versículo 20 en donde cerraremos hoy, por el cual, es decir, por el Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, porque un domingo más, Señor,
pesar de una pandemia mundial, a pesar del confinamiento fuerte que nuestra ciudad vive, que nuestro país está viviendo en los últimos días y este fin de semana, tú, Señor, nos concedes encontrarnos, reunirnos, alabarte, escuchar tu palabra, y no solamente aquí en Cali, Señor, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cartagena, tantas ciudades, muchos países también conectados con nosotros esta mañana para oír tu voz, para ser enseñados por ti. Gracias. Yo te ruego, Señor, hoy que uses tu palabra en nuestras vidas para que decidamos, Señor, estar firmes, tomando toda tu armadura y que cumplamos así tu propósito, Señor. Que dispongamos nuestras vidas para anunciar a tu Hijo Jesús, para anunciar el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, que decidamos con el corazón y con todas nuestras fuerzas abrir nuestras bocas, orando a ti, pidiéndote a ti que nos des palabra, que nos des de nuevo valor para anunciar a tu Hijo Jesucristo a todos aquellos que no lo conocen. Que hagas esto hoy, Señor, en nuestro corazón. Es mi súplica, es nuestro ruego hoy delante de ti, Señor. Y también que hables a los que no te conozcan, Señor, para que hoy vean cuánto tú los amas. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la armadura de Dios, no solamente para que estemos protegidos, ¿cierto?, ante todos los ataques, sino también para que cumplamos el propósito de Dios. ¿Y cómo lo podemos cumplir? Con esta parte de la armadura que es la oración. Con nuestra oración eficaz, aprendíamos en el versículo 18. Estoy repitiendo un poquito, pero muy breve. Nuestra oración debe ser eficaz. También cumpliremos el propósito de Dios con nuestra oración enfocada. Leamos el versículo 19 para conectarnos todavía más con lo que Dios viene enseñándonos. Versículo 19 de Efesios capítulo 6. Hablando pues de la oración, de perseverar con toda oración y súplica. Versículo 19 dice Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En esa oración enfocada aprendíamos cómo debemos enfocar, perdonen la redundancia, pero es importante enfocar nuestra oración por el liderazgo. Pablo, como pastor, como líder, como misionero, dice: oren por mí para que abra mi boca con denuedo y dé a conocer el Evangelio. También aprendíamos que esa oración enfocada debe ser por mí, yo orando por mí, tú orando por ti, para que tú decidas abrir tu boca y que Dios te dé palabra y que Dios te dé denuedo. Yo orando por mí para que Dios me haga abrir mi boca y me dé su palabra y me dé denuedo para anunciar el Evangelio. También esta oración debe ser enfocada en que demos a conocer el Evangelio, ¿cierto? No queremos abrir nuestra boca para decir cualquier cosa. Queremos abrir nuestra boca para dar a conocer el Evangelio. Y lo primero que debemos hacer es tomar la decisión de abrir nuestra boca. Si queremos hablar el Evangelio, debemos abrir la boca y hablar. Que de verdad estemos comprometidos con el Evangelio. El mundo lo necesita. Hay tantas personas esperando que alguien les llegue con las buenas nuevas, con las buenas noticias. Tantas personas sufriendo, hundidas en su pecado, sin una salida, sin una solución, esperando que alguien les dé luz. Y nosotros tenemos esa luz, esa respuesta del Evangelio. Una oración enfocada para que sepamos qué hablar, que digamos lo que dice la palabra de Dios, que digamos el Evangelio, y para que lo hagamos con denuedo, con valor, con confianza. Y hoy, nuestra oración enfocada en que cumplamos nuestra misión. Debemos enfocar nuestra oración en esto, en que cumplamos nuestra misión. El versículo 20, la primera parte, hablando del Evangelio, Pablo dice: por el cual soy embajador en cadenas. Pablo entendía que su misión era la de un embajador. Si buscas en el diccionario la definición de embajador, encontrarás algo como persona con el mayor rango en el servicio diplomático
que representa ante otros estados al estado que lo nombra. Pero también encontrarás una segunda definición, representante o mensajero. En el Nuevo Testamento, este título de embajador es dado a aquellas personas que han sido designadas para declarar, para dar a conocer, para anunciar el Evangelio de Cristo. En la Biblia, la palabra embajador, bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra embajador no se refiere a un rango muy alto, porque en la iglesia, el único rango y posición alta y suprema es la que tiene Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y todos los demás, todos nosotros, somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia. Cuando Jesús está verdaderamente en nuestro corazón, cuando lo hemos recibido como Señor y Salvador. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra embajador es un representante, un mensajero, aquel que ha recibido o que ha sido designado para anunciar el Evangelio de Cristo. Desde el momento mismo de su conversión a Cristo, Pablo vivió toda su vida como ese embajador. Vivió su vida para representar, para mostrar a Cristo y para llevar el mensaje de la salvación hasta lo último de la tierra en su época. Él llegó hasta lo último de la tierra, sin avión, sin bicicleta, sin moto, canoas, embarcaciones, caminando. Recordemos cómo era Pablo antes de su conversión a Cristo. Vamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 es el libro que sigue a todos los 4 evangelios. Hechos capítulo 26. Veamos cómo Pablo era celoso de su religión. Él no tenía una relación personal con Dios, no conocía a Cristo, solo tenía una religión y era celoso por su religión, arraigado y cumplidor de esas normas, leyes de su religión. Hechos capítulo 26, leamos versículos 4 y 5. Está hablando Pablo y dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. No solamente era religioso, sino que pertenecía a la secta más estricta, más rigurosa de la religión judía. Era fariseo, celoso de su religión. En Hechos capítulo 7, desde el versículo 58, que vamos a leer, narra la muerte de Esteban, uno de los discípulos de Jesucristo. Y allí estaba presente Pablo. Su nombre de pila de nacimiento es Saulo. Leamos, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas, las ropas de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Y Saulo consentía en su muerte, aprobaba su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Este era Pablo antes de su conversión, entrando casa por casa, sacando a los creyentes que profesaban a Jesucristo, que no eran celosos de la religión judía, sino que hablaban de Cristo. Entraba a sus casas y los sacaba arrastrando para entregarlos y ser llevados a la cárcel. Pero ¿cómo era Pablo después de haberse convertido a Cristo? Entendió que era embajador de Cristo desde el mismo momento de su conversión, lo entendió. Vamos a Hechos capítulo 9, estamos ahí cerca, versículo 1. Pablo, ya sabemos que es Pablo,
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote de su religión, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, camino con C mayúscula, porque se refiere a Cristo, el camino al Padre, el camino a la vida eterna, algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, golpes contra el aguijón. Y saltemos al versículo 15. Ese momento que acabamos de leer fue el de la conversión de Pablo a Cristo. Se convirtió a Cristo, lo estaba conociendo personalmente. Versículo 15. Después, ¿quién era Pablo para el Señor Jesús? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, desde ese mismo momento, Pablo ya estaba entendiendo que su lugar era la de representante de Jesucristo y mensajero de las buenas nuevas, contar a los demás lo que a él le había pasado en su vida, lo que era antes, pero cómo un día conoció al verdadero Dios, al verdadero Salvador, a Jesús. Y ahora en Efesios 6:20 él lo dice una vez más: soy embajador del Evangelio, embajador en cadenas. En esa época de Pablo era un riesgo hablar de Jesucristo. Algunos iban a la cárcel y otros a la muerte por hablar del Evangelio de Cristo. Había un gran conflicto de intereses entre los gobernantes romanos y los líderes religiosos judíos, porque a ellos no les convenía, ni a los romanos ni a los judíos, no les convenía que el pueblo se convirtiera a Jesucristo. Pero Pablo, a pesar de este peligro, de esta sentencia de cárcel y también de muerte, decidió cumplir su misión como embajador. Y aunque le implicó ir a la cárcel y más adelante a la muerte, fue embajador de Cristo. Hechos capítulo 21. Vamos a Hechos capítulo 21. Desde el versículo 30. Hechos capítulo 21, desde el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Y por qué? Porque ya Pablo era odiado por el pueblo por hablar de Cristo. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno. El tribuno era un comandante de una compañía de soldados. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió a Pablo y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pablo, golpeado, arrastrado y ahora prendido y atado con cadenas. Y así fue llevado a Roma y pasaron muchos meses. Y llegó a Roma con cadenas. Y mientras escribía esta carta que estamos estudiando a los Efesios, estaba con cadenas. Y por eso Pablo dice: soy embajador en cadenas del Evangelio de Cristo. Entonces, en medio de esta batalla, nuestra oración debe ser enfocada en que cumplamos nuestra misión, porque nosotros también somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando Pablo dice, por el cual soy embajador, no habla ni enseña ni se refiere únicamente a su posición de líder, pastor, misionero. Nos está enseñando que todos, cada uno de nosotros somos embajadores. ¿Recuerdas cuando aprendíamos el versículo 19? Que él dice: oren por mí. Está escrito en primera persona del singular. Aquí también, por el cual soy embajador. Primera persona del singular. ¿Quién es la primera persona del singular? Yo. Y cuando tú lo lees, ¿quién es esa persona? Tú. Soy embajador. Si tú de verdad tienes a Cristo en tu corazón,
lo has recibido como tu Señor y como tu Salvador, eres embajador en nombre de Cristo. Eres embajador, representante, mensajero del Evangelio. La cuestión está en si cumplimos nuestra misión o no. ¿Mm? Todos somos embajadores. Y por lo tanto, nosotros tenemos la misma misión de Pablo. ¿Mm? Ser representantes de Cristo, mostrar a Cristo con nuestras vidas, ser mensajeros del Evangelio de Jesucristo, ser mensajeros de las buenas nuevas, de las buenas noticias de salvación. Esta palabra que traduce embajador en Efesios capítulo 6, versículo 20, solo la encontramos 2 veces en el Nuevo Testamento. Una vez es en Efesios capítulo 6, versículo 20, y la otra vez es en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, que lo vemos en pantalla. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. La palabra de Dios nos está confirmando que todos los que somos creyentes en Cristo Jesús somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Espero que con esto recordemos o nos quede claro que somos embajadores en nombre de Cristo. Pero yo quiero que comprendamos todos un poquito más qué nos pide y qué nos manda en este versículo. Vamos allá y leamos un poquito más del contexto de lo que hay alrededor. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y leamos desde el versículo 17. 2 Corintios capítulo 5 y desde el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿A quién le está pasando? Perdón, ¿a quién le está hablando? A los que están en Cristo, a los que estamos en Cristo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Como a Saulo, ¿te acuerdas lo que era Saulo? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, como un embajador. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, si estamos en Cristo, Él hizo todo nuevo en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron. Tal vez éramos parecidos a Saulo, celosos de una religión, odiando a los cristianos, tal vez teniendo cierta aversión hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, tal vez. Pero las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo y todo esto proviene de Dios, quien ahora siendo nuevos, estando en Cristo, nos encargó el ministerio de la reconciliación, nos encargó la tarea, la misión de anunciar su evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos condenan eternamente, y que murió por nuestros pecados y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está ahora en la presencia de Dios, y Él es el único que puede darnos vida eterna y perdón de pecados y transformar nuestras vidas. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es nuestra tarea, este es nuestro propósito, esta es nuestra misión ahora, que como embajadores de Cristo les roguemos a los demás como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Y qué debemos rogarles? Que se reconcilien con Dios. ¿Estamos cumpliendo así nuestro papel, iglesia? Somos embajadores y tenemos una misión, pero ¿la estamos cumpliendo al punto de verdad de rogarle a la gente que se reconcilie con Dios? Entendiendo que somos nuevas criaturas y que hemos recibido este encargo
de proclamar, de anunciar, de hablar, de contar a las personas las buenas noticias de salvación y de perdón de pecados? ¿Cómo quedarnos callados si conocemos el mensaje que puede transformar una vida eternamente? ¿Cómo quedarnos callados siendo que conocemos el mensaje que puede transformar un alma para toda la eternidad? Hogares destruyéndose, vidas acabándose, personas en depresión, personas sumidas en todo este nerviosismo de lo que está pasando con la pandemia. Y nosotros con el mensaje, las buenas noticias. No podemos quedarnos callados. Hay una batalla espiritual y no podemos estar enfocados en esta batalla, en lo dura que es y los ataques y lo que pasa. No podemos estar enfocados tampoco en nuestros problemas. Como el perro que da ahí, da vueltas y vueltas y vueltas tratando de morderse su cola. No podemos estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas mirando solamente nuestros problemas y lo difícil de la batalla y las pruebas y dando vueltas. No, debemos mirar arriba, dejar de perseguir la cola para morderla y mirar arriba y ver el propósito eterno de Dios y cumplirlo entendiendo lo que somos. Así arrancamos en Efesios. Dios enseñándonos desde el capítulo 1 lo que somos en Cristo. Miremos arriba y cumplamos este propósito de Dios. En esta batalla está en juego tu crecimiento, está en juego el nombre de Cristo, está en juego la predicación del Evangelio, la salvación de las almas de las personas que no tienen a Cristo. Tenemos una misión. Somos esos atalayas como nos enseña Ezequiel capítulo 3. Tenemos la responsabilidad de anunciar a los pecadores, a los que no conocen a Cristo, lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, mostrándoles nuestras vidas y contándoles cómo nosotros antes también teníamos una vida de pecado, alejados de Dios. Pero ahora Cristo en nuestras vidas nos transforma y nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios y tenemos también un compromiso con el mundo de anunciar el Evangelio para que muchos conozcan a Cristo. Entonces necesitamos orar en medio de esta batalla y debemos orar enfocadamente porque hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. El versículo 20, Pablo dice, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo había pagado el precio por hablar el Evangelio. Estaba en la cárcel y ya lo hablé, ya lo mencioné, ya lo leímos, ¿cierto? Atado con cadenas y así llegó a Roma después de pasar muchas cosas como preso. Y encerrado en la cárcel, escribía esta carta. Y en la cárcel seguía predicando el Evangelio, porque era embajador, aún estando en cadenas. Iglesia, si queremos cumplir nuestra misión como embajadores de Cristo, como embajadores del Evangelio, nosotros también debemos pagar el precio. Y estoy seguro que a ninguno de nosotros nos han amenazado con cárcel o con muerte si hablamos de Cristo. Estoy completamente seguro de eso. Que a ninguno de nosotros nos ha pasado esto aquí en Cali, aquí en Colombia. Es imposible cumplir nuestra misión si andamos en nuestra comodidad y en nuestro egocentrismo. Tal vez debemos empezar a pagar el precio por acá, dejando la comodidad y dejando el egocentrismo, dejando de estar enfocados en nosotros mismos. Mis cosas, mi vida, mis preferencias, mi trabajo, mis luchas, mi batalla, mis asuntos, mis problemas, mi familia, y otra vez mis luchas y mis problemas, y ahí patinando y dando vueltas. No sirvo porque y tienes razones válidas para no servir, para no ofrendar, para no hablar de Cristo, para no tener una vida de victoria. Y hasta tú te crees esas disculpas, esas excusas. Pero si queremos de verdad cumplir con nuestra tarea de embajadores, cumplir con nuestra misión, debemos dejar la comodidad y el egocentrismo. Iglesia de Cali, dejemos la comodidad, tengamos cuidado. Jóvenes, aquí quiero hablar a los jóvenes. Nos está llegando el discipulado hasta nuestras casas. Ya no tienen que desplazarse los sábados como lo hacíamos antes hasta la iglesia, para estar en la iglesia y recibir el discipulado. No, el discipulado te está llegando a tu casa. ¿Cómo es posible que algunos no se conecten al discipulado, siendo que les llega a su casa? ¿Cómo es posible que no se conecten porque están muy ocupados?
De los 7 días de la semana, solamente un día, una hora, y están muy ocupados en sus casas y no se conectan. O se conectan y salen ahí casi que en pijama y acostados. No, 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 no puede ser así, jóvenes. Cuidado, dejemos la comodidad. Iglesia, nos está llegando el servicio a nuestras casas. ¿Y cómo es posible que sean las 10:30 de la mañana? El video disponible desde las 9 de la mañana. ¿Y cómo es posible que sean las 10:30 de la mañana y solamente hayan entrado al servicio 10, 11 personas? Lo vimos el domingo pasado con mi mamá. Mi mamá bien enferma, muy enferma, con los síntomas que ya ustedes saben cuáles eran, ¿sí? Y se los pueden imaginar. Y se levantó muy débil, se alistó, le preparé el desayunito, lo servimos todo muy despacio, no pudimos estar ahí a las 9, queríamos estar ahí a las 10 de la mañana. Pero pues íbamos bien despacio, nos conectamos 10:10 tal vez, y solamente 10, 11 personas se habían conectado al servicio. Y queremos ganar a Cali para Cristo con semejante comodidad. Iglesia, debemos pagar el precio. Si queremos ser embajadores de Cristo, embajadores del Evangelio, tenemos que pagar el precio y empecemos por ahí, por dejar nuestra comodidad. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, y leamos desde el versículo 7. 2 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergoncemos del Evangelio. Sería el colmo avergonzarnos del Evangelio. Pero si hemos estado ahí, mira, Dios con su amor nos dice que Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y que no debemos avergonzarnos de nuestro Señor. Ni de mí, dice Pablo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Estamos llamados a ser embajadores. Y si queremos ser embajadores, también estamos llamados a participar de las aflicciones por el Evangelio. Y tal vez nos vaya a causar un poco de aflicción dejar la comodidad y el egocentrismo para empezar a mirar a la gente, ¿cierto? Tal vez te cause un poco de aflicción dejar de ver televisión, Netflix hasta las 2 de la mañana. Acuéstate temprano, duerme temprano más bien, y madruga para pasar tiempo con Dios. Tal vez te cause un poquito de aflicción dejar de estar jugando online hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Acuéstate temprano, duérmete temprano y piensa en la salvación de aquellos con quienes juegas online. Piensa cómo acercarte a las personas aún en medio de la pandemia, ¿cierto? Teléfonos, videochats, llamadas. Que nuestra vida no sea los que pueden salir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Tenemos que salir de nuestra burbuja. Tenemos que salir de nuestro mundito chiquito y mirar afuera a la gente que necesita. Necesitamos orar de manera eficaz y orar enfocados en eso que Dios nos está enseñando, en que cumplamos nuestra misión. Y por último, que nuestra oración sea enfocada en la gran necesidad. El versículo 20 de Efesios capítulo 6 sigue diciendo, primero, por el cual soy embajador en cadenas. Y luego dice, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hay una gran necesidad y debemos orar enfocados en la gran necesidad porque necesitamos denuedo para hablar. Esa gran necesidad la tenemos nosotros primero, ¿sí? Por un lado, nosotros necesitamos denuedo para hablar. Pablo, como buen embajador, entendía que para anunciar el mensaje de salvación eterna de las almas era necesario hacerlo con valor y decisión. Es que mira, no es cualquier mensaje, es el mensaje de salvación eterna, el mensaje que puede transformar una vida para siempre. ¿Cuántos casos hay en donde una persona llega a Cristo y su vida es transformada y luego su esposa, sus hijos, su familia, sus amigos piensan el impacto que tú podrías tener si cumples tu tarea de embajador? Tal vez llegando a una persona y esa persona a toda una familia. Si yo cumplo con mi tarea de embajador,
Tal vez llegando a una persona y esa persona a su matrimonio y luego a su familia. Es que el mensaje es importante, es muy importante. Y necesitamos de nuevo valor para hablarlo, que no nos dé temor, que no hablemos de cosas innecesarias, de cosas que no son. Hay una anécdota muy graciosa. El año pasado, el 2019, el Washington Post, uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, hizo la siguiente pregunta a varios embajadores en los Estados Unidos. La pregunta era más o menos, en su condición de embajador, ¿cuál es la comida que más nostalgia le produce? Y bueno, no recuerdo cuáles fueron los otros embajadores que respondieron, pero por ejemplo, el embajador de la India respondió, pues comida hindú. El embajador, no sé, tal vez de Emiratos Árabes Unidos, la comida árabe. Pero cuando respondió Pacho Santos, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, la respuesta de él a la comida que más nostalgia le producía fue los tacos mexicanos. Y es más, su respuesta fue tan inspirada. Habló no solamente de la comida que más nostalgia le producía, sino que habló del restaurante en donde los comía y habló del combo favorito que siempre pedía en este restaurante, en Taco Bell. Decía que su favorito era el combo número 1 de tacos mexicanos, el embajador de Colombia. Esa no era la respuesta esperada, ¿cierto? Nosotros como colombianos esperaríamos que el embajador que nos representa en Estados Unidos hubiera dicho, no sé, el cholao, el chontaduro, la chuleta, el ajiaco, el tamal, no sé, cualquier cosa de esas, hasta la changua, que es bien fea, ¿cierto? Cualquier cosa de esas, pero no, el embajador de Colombia diciendo, ay no, los tacos mexicanos. Tenía la oportunidad de decir algo bonito de Colombia, algo bueno, positivo de Colombia, y no lo hizo. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de hablar de Cristo y terminamos hablando de los tacos mexicanos? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de hablar de Cristo y terminamos hablando de religiones, de política, quejándonos de la situación del país, hablando mal del presidente, hablando mal del alcalde, de los policías, de los guardas de tránsito, de los impuestos, de las calles llenas de huecos, pero queríamos hablar de Cristo y terminamos hablando de tacos mexicanos y no de la necesidad espiritual de esa persona? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira, no podemos avergonzarnos del Evangelio, no podemos terminar hablando de tacos, de política, todo porque nos da vergüenza, pena, miedo de decirle no. Espere un momento, escúcheme por favor con atención, le ruego que me escuche porque Dios quiere que usted se reconcilie con Él. Mira, lo que tenemos que hablar es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a cualquiera, a todo aquel que cree. Entonces nuestra oración debe ser enfocada en la gran necesidad, porque además de denuedo, también necesitamos hablar el Evangelio. Cuando Pablo en el versículo 20 dice que con denuedo hable de él como debo hablar, esta expresión como debo hablar indica una necesidad más que una obligación personal. Se refiere a lo que es apropiado hacer, lo que corresponde, lo mínimo que se debe hacer. Se refiere a eso. Se refiere más a una obligación moral o compromiso y no tanto a lo que me toca hacer porque me mandaron a hacerlo. No, es nuestra necesidad, es nuestro compromiso moral con Dios, pero también con las personas que no conocen a Cristo. Imagínate que llegara el Señor Jesucristo hoy por nosotros y tú abres tus ojos feliz en el cielo, en la eternidad, descansando en los brazos de tu Padre amado. Y puedes voltear a ver a tu papá o a tu mamá o a tu mejor amigo o a tu mejor amiga o a tus hijos en el infierno diciéndote, ¿y por qué no me hablaste? ¿Por qué no me predicaste el Evangelio? ¿Por qué no me rogaste? Si me hubieras rogado una sola vez, tal vez me habría arrepentido. ¿Te imaginas? Necesitamos hablar del Evangelio, es nuestra necesidad. Es como la necesidad
de tomar agua. Muchas veces no sentimos la necesidad, pero la necesidad existe. Beber agua es algo esencial para nuestra vida, para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Aunque no seamos conscientes, la necesidad está presente. Solo cuando somos conscientes del beneficio que tiene el agua en nuestra vida, entonces seremos conscientes de esa necesidad diaria que tenemos de beber agua, de consumir agua. Lo mismo pasa con el evangelismo. Necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad de cumplir con nuestra misión. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, para que salgamos de nuestra comodidad, de nuestro egocentrismo, de nuestra burbuja, de nuestro mundo, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué dármelas de mucho si anuncio el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no tomare agua, y más en una ciudad tal vez con 28, 30 grados centígrados promedio de temperatura, pues me desmayo, me enfermo, me deshidrato. Ay de mí si no tomo agua. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Conozco varios creyentes que han pasado por situaciones bien difíciles en sus vidas, viviendo estas batallas de las que estamos aprendiendo, como las que cualquiera de nosotros creyentes hemos vivido, hemos pasado en nuestras vidas. Pero los he visto victoriosos y los he visto saliendo fortalecidos porque estaban firmes, porque tienen puesta toda la armadura de Dios y porque estaban orando para cumplir con su misión en medio de esos momentos. No estaban enfocados en su problema, en su asunto, en su dificultad, sino que estaban creyéndole a Dios. Estaban batallando como Dios nos enseña y salieron fortalecidos, victoriosos. Pero también conozco otros creyentes en esas mismas situaciones, batalla, dificultad, pero los he visto enredados en sus pensamientos, en sus dudas, en sus conflictos mentales, en su carnalidad, dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, que no quieren servir al Señor porque están tan mal, tan ocupados en sus problemas, viven derrotados y eso les pasa una y otra vez, con una cosa o con otra cosa, pero siempre su vida es igual. No tienen puesta toda la armadura de Dios. Cuando oran, están pensando solamente en sus asuntos, en sus problemas, pero no en el propósito eterno de Dios. ¿En dónde estamos nosotros, iglesia? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estás tú? Pregúntate eso. ¿En dónde estoy yo? Queremos que Colombia sea para Cristo. Queremos que nuestra ciudad sea para Cristo. Pero ¿cómo estamos? En medio de esta batalla, firmes, vistiendo toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda perseverancia, en toda oración y súplica para que abramos nuestra boca y anunciemos a Cristo. Mira, cuando un creyente vive así, pensando en servirle a Dios, amar a Dios, en ser ese embajador, sus problemas pasan a un segundo plano. Y sabes, hay solución, viene pronto la solución, porque Dios trae la solución. No nos afanemos por nada de esas cosas, sino que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Entonces, que nuestra oración esté enfocada en la gran necesidad, porque las personas necesitan a Cristo. Hay muchos que nunca han escuchado el Evangelio de salvación. Creyentes, seamos sensibles a esta necesidad. Oremos y cumplamos. La semana pasada, cuando me fui con mi mamá para llevarla a urgencias, pues gracias a Dios me dejaron entrar con ella. Solo gracias a Dios, porque al área a donde ella entró, a donde la llevaron, no podían entrar acompañantes, pero a mí me dejaron entrar. En esa área solamente había enfermos de COVID o sospechosos de COVID. Había personas con neumonía,
con tuberculosis, otros con una simple tos y estaban haciéndole exámenes. Y pues desde la salida yo oraba a Dios, suplicándole por mi mamá, que protegiera a mi mamá. Y también le oraba que nos usara, que me usara, que cumpliera su propósito en mí, en nosotros, que pudiéramos hablarle a alguien de su Hijo Jesús. Y Dios me regaló esa oportunidad esa noche. Esa noche había un paciente, pues, en el espacio, cubículo al frente de mi mamá. Estaban, pues, separados tal vez 8 metros, estaban separados. Y me le acerqué, ¿sí? Entre comillas. Me quedé como no a 10 metros, sino como a 3 metros. Yo llevaba, pues, mi tapabocas, unas gafas, y me acerqué a él y le empecé a preguntar cosas. Y empezamos a hablar y él empezó a hablarme de muchas cosas y me habló de su esposa y de su hijita. Y hubo un momento en el que la conversación, Dios en medio de esa conversación me permitió hablarle de Cristo. Y le empecé a hablar del Evangelio y le estaba hablando del Evangelio. Y Dios me permitió hablarle de todo el Evangelio. Y yo había llevado tratados, esos folleticos en donde están todos los versículos que hablan de las buenas nuevas, del Evangelio de salvación. Y yo le dije, bueno, me imagino que usted tiene una Biblia en su casa, prácticamente todos los colombianos tenemos una Biblia en su casa, pero aquí en este folleto están los versículos, si usted quiere los puede leer también en su Biblia. Y me dice, no, en mi casa no hay una Biblia. En su casa no había una Biblia. En su vida, un hombre tal vez de 35 años, en su vida jamás había escuchado que estaba condenado por su pecado, pero que Cristo había muerto en la cruz para salvarlo eternamente. Nunca lo había escuchado. Seamos sensibles a la necesidad de las personas. Y yo creo que hoy nos están acompañando personas que si llegaran a morir hoy no saben qué pasaría con sus almas eternamente, no lo saben. O tal vez dicen, no, pues terrible porque yo he sido malo, mala. Mira, hablando de nuestra necesidad de tomar agua, conocer a Jesucristo es una necesidad que tienen todas las personas, así como beber agua es una necesidad que tienen todas las personas. Tú necesitas el Evangelio en tu vida, tú necesitas escucharlo, tú necesitas saber que Dios te ama tanto, que entregó lo que más amaba por ti, para salvarte, para perdonarte de tus pecados, porque tu pecado te condena al infierno, mi pecado me condena al infierno, pero un día me hablaron de Cristo y decidí creer en Cristo y recibirlo en mi corazón, abrirle mi vida y pedirle perdón con una oración, pedirle perdón y que entrara en mi vida y me salvara y me transformara y me diera esa vida eterna que Él ofrecía y me cambiara. Yo no quería ser el mismo. Mira, si tú hoy decides creer en Cristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz por ti y que resucitó, si le dices a Él, creo que tú eres el Hijo de Dios y creo y reconozco que soy pecador, pecadora y me arrepiento y te pido que entres en mi vida, entra en mi corazón, te acepto como mi Señor, como mi Salvador y transfórmame, dame vida eterna. ¿Sabes qué hace Él? Escucha tu oración y cumple lo que tú le estás pidiendo. Juan, capítulo 4. Lo verás en la pantalla, mientras tanto yo lo voy buscando para que lo leamos juntos. Juan capítulo 4, desde el versículo 13. Una mujer con una necesidad espiritual. Y Jesús vio la necesidad de esta mujer y se acercó a ella, rompiendo las barreras culturales, sociales. Se acercó a ella y empezó una charla y Jesús luego condujo esa charla hacia la necesidad espiritual de esta mujer. Juan capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, hablando del agua de un pozo, esta mujer estaba sacando agua de un pozo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira, es lo que Jesús quiere darte, vida eterna. Él es una fuente de agua que calma la sed para siempre. ¿Cuántas veces has tenido sed espiritual? ¿Cuántas veces has sentido ese vacío en tu vida y no lo has podido llenar con nada?
Tal vez desaparece momentáneamente, pero luego nuevamente aparece, nuevamente lo sientes. Esa necesidad, ese vacío, esa sed espiritual. ¿Cuántas veces has estado ahí y no te la ha quitado nada? Es porque tienes una necesidad espiritual. Necesitas la vida eterna, el perdón de Dios, que únicamente a través de Jesucristo puedes encontrar. Si tú quieres saber más de esto, yo te ruego que le escribas o llames a la persona que te envió este link o nos escribas a nuestro correo electrónico que vas a ver en la pantalla y preguntes y nos digas: yo quiero, ¿qué necesito? ¿Qué debo hacer? Y esa persona que te invitó estará dispuesta para ayudarte, o si nos escribes a nuestro correo, estaremos dispuestos a ayudarte. Y ahora, para concluir, iglesia, nuestra misión es clara. Somos embajadores y debemos anunciar el Evangelio de Cristo. Representamos a Jesucristo y tenemos esta tarea de anunciar. Tenemos el compromiso de abrir nuestra boca para hablar y necesitamos orar a Dios pidiéndole que nos dé de nuevo para que prediquemos su Evangelio con valor, con decisión, con firmeza. Dejemos la comodidad. No podemos seguir siendo cómodos. No sigamos dando vueltas alrededor de nuestros asuntos, de nuestros problemas y dejar de un lado el ministerio de anunciar, la tarea, la misión de anunciar. Tenemos toda la armadura de Dios para estar firmes en medio de la batalla, la que sea. Dios nos dice que podemos estar firmes si nos fortalecemos en el Señor y si vestimos toda su armadura, porque Dios quiere que estemos firmes, pero para que cumplamos su propósito, el propósito de anunciar a su Hijo Jesús. Oremos y terminamos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a guardar en nuestro corazón cada palabra que ha salido de tu boca para cumplirla, Señor, para fortalecernos en el poder de tu fuerza, para fortalecernos en tu Hijo, teniendo esa intimidad diaria, permanente, a través de tu palabra, de la oración, y que vistamos toda tu armadura, Señor, para que así podamos estar firmes, y que con nuestra oración, Señor, nuestra oración eficaz, nuestra oración enfocada, dispongamos nuestras vidas para vivir como lo que somos, tus embajadores. Te ruego por aquellos, Señor, que tienen esa necesidad espiritual, para que hoy clamen a ti, Señor, reconociendo su necesidad, su pecado, abriendo su corazón y pidiéndole a tu Hijo Jesús que entre para salvarlos y para perdonarlos. Y es en el nombre de Él, de tu amado Hijo Jesús, que te oramos. Amén. Bueno, iglesia, y a todos nuestros amigos e invitados, les deseo un feliz resto de domingo y oramos para que Dios los proteja, nos proteja a todos nosotros. Que tengan una buena semana. Chao. En el cielo su grandeza está, y en el aire habla con majestad. Y aunque rige sobre tierra y mar, que es Él para mí, celebremos su natividad, que en la historia tiene el lugar. Vino para darnos libertad, que me importa a mí, hasta que por fe le conocí y sentí su gracia obrando en mí. Fue entonces que yo comprendí que Dios en realidad me ama de verdad, y cada día ando junto a Él. Su cuidado y protección me da, y en la
ella me guiará, es todo para mí, hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era el Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí, es todo para mí. Bueno, iglesia, gracias a Dios por la oportunidad de congregarnos nuevamente. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su mensaje. Y desde ya recordándoles a todos nuestra próxima cita el próximo 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Recuérdenlo, por el mismo canal a la misma hora. Les estaremos haciendo llegar el link o enlace de YouTube para que nos estemos conectando bien juiciosos todos el próximo domingo. Y ahora, para aquellas personas que desean conocer más de nuestra iglesia o desean estudiar la palabra de Dios, que nos lo hagan saber por medio de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico, que va a estar al final nuevamente con los anuncios. ¿Vale? Nos pueden escribir, estaremos a sus órdenes. Y a continuación van a quedar presentándose los anuncios y pues nuestro contacto para que tomen apuntes y estemos orando por cada oración y por cada petición. Bueno, iglesia, buen fin de semana y buena semana. Que estén bien. Un abrazo. Hola amigos, ante todo quiero darle gracias a Dios por este tiempo que han apartado para ser parte de este servicio, escuchar esa enseñanza de la palabra de Dios. Y como Rudy decía hace un momento, también gracias por dedicar estos minutos adicionales para poder escuchar de la palabra de Dios, de la Biblia, lo que Dios tiene que decir en cuanto a tu situación espiritual ante Él. Así es que, si me lo permites, vamos a ver un par de pasajes bíblicos, donde hoy de pronto vas a escuchar noticias duras, tremendas, ¿cierto? Pero a la vez vas a poder escuchar la mejor noticia que puedas recibir en tu vida. Cómo poder ser un hijo de Dios, cómo recibir a Cristo en tu corazón y poder tener la vida eterna. Así es que vamos a arrancar en el primer pasaje, que es Romanos 3:10. Los pasajes van a aparecer ahí en la pantalla. Y dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dios dice en su palabra, está escrito, que no hay justo ni uno. No hay un solo ser humano que ante los ojos de Dios sea justo. Es decir, sin tacha, sin pecado, sin falta. Todos hemos pecado. Mira lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos dicho alguna mentira, hemos tenido malos pensamientos, malas actitudes y cualquier cantidad de faltas hemos cometido en nuestras vidas. Eso se llama pecado, romper la ley de Dios. Y ahí estamos todos. Y la consecuencia, como acabo de leer, bueno, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí está Dios en su santidad, perfecto, aborrece el pecado, y ahí está la raza humana caída en pecado, y está esa barrera que no nos permite llegar a Dios. Es el pecado, el pecado. Mira lo que dice Romanos 6:23, la primera parte. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes? Ese pecado que entró en el mundo desde Adán y Eva cuando desobedecieron, pecaron, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado hay un precio a pagar y se llama la muerte. Y desde allí
los seres humanos morimos físicamente, pero también espiritualmente. El pecado nos mata, nos separa. Aquí en la Biblia, la muerte habla de esa separación eterna de Dios. Vida eterna o muerte eterna en un infierno, pagando con nuestras muertes el precio del pecado. Tremendo, duro. Y hasta acá dirás, bueno, estos minutos adicionales para escuchar estas cosas, bueno, sí, es de lo que Dios te quiere advertir. Pero mira lo que Dios hizo por amor a ti y a mí. Mira lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bonito! A pesar de nuestros pecados, a pesar del pecado de la humanidad, Dios tenía un plan para remediar esto y poder estar con Él eternamente. Y Dios se hizo hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, nació en un pesebre, vivió una vida perfecta, sin pecado, sin tacha, justa. Y este justo, Jesucristo, fue a la cruz y murió allí, por ti y por mí. ¿Sabes qué hizo Él? Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, y Él pagó con su muerte, su sangre derramada, el precio del pecado de la humanidad. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Él tomó nuestro lugar. Seamos sinceros, ¿quién merecía la cruz? ¿El Hijo de Dios sin pecado? ¿O tú y yo, que cometemos pecados, faltas, errores, ¿cierto? Creo que nosotros merecíamos la cruz, pero Él estuvo allí y pagó el precio de nuestro pecado con su muerte. Ahora, mira lo que dice Romanos 6:23, la segunda parte. Vimos que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios esta mañana te quiere regalar, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, te quiere regalar la vida eterna. Pero sabes, esto no se trata de religiones, no se trata de tradiciones, no se trata de hacer buenas obras, se trata de creer en la obra de Cristo en la cruz. Cristo, el Hijo de Dios, muriendo en una cruz, derramando su sangre por ti y por mí, para pagar el precio del pecado, la muerte. Y si lo creemos de corazón, Él nos regala la vida eterna. Mira Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabes? Jesucristo quiere ser tu amigo, cenar contigo, es decir, sentarse a la mesa contigo, tener comunión contigo. El pecado nos lleva a tener enemistad con Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en el corazón, y es lo que está haciendo Él esta mañana, golpeando la puerta de tu corazón, porque quiere entrar, y cuando lo abrimos, Él entra y podemos tener amistad con Él. Él te salva. Y de ser enemigos de Dios por el pecado, pasamos a ser amigos de Dios, hijos de Dios. Tremendo el amor de Dios con nosotros. Hay que hacer algo, ¿sí? De pronto te preguntas, bueno, ¿y qué hay que hacer? Algo muy sencillo. Mira Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué hay que hacer? Decírselo. Dios simplemente está esperando con todo su amor escuchar de ti, de tu corazón, que tú crees que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y que murió en esa cruz por ti, que derramó su sangre por ti para limpiarte de tus pecados, que reconoces que eres pecador y te arrepientes de eso, y que lo invitas a entrar en tu corazón. Y si lo haces, Él va a entrar. Pero hay que decírselo y creerlo con todo el corazón. Así es que, si tú lo quieres hacer, en este momento voy a hacer una oración de guía para ti, para que sepas qué decirle a Dios. No es una oración mágica, lo que yo voy a decir no te va a salvar. Es de tu corazón a Dios. Yo te guío. Voy a dar los espacios para que puedas repetir en tu mente, en voz baja, en voz alta, como tú quieras, ahí en tu hogar. Pero que lo que le vas a decir a Dios, se lo digas creyéndolo en todo tu corazón, con todo tu corazón. Así es que inclinemos los rostros y yo te voy guiando en esta oración. Padre y Señor, te doy gracias por esta mañana.
Gracias por tu amor. Gracias por hablar a mi corazón. Y gracias porque hoy entendí que soy pecador. Gracias porque hoy entendí que ese pecado me aparta de ti y me lleva a una muerte eterna. Dios, hoy me arrepiento de mis pecados. Y hoy te abro mi corazón para que entres a morar en él. Creo en la obra de tu Hijo en la cruz, muriendo por mí y derramando su sangre por mí. Te pido que me salves y me hagas tu Hijo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia conmigo. Te oro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.